Yo creo que el joven en este camino busca algo más, conocer algo más de la vida, ¿no? Como, ¿qué más hay? Y ciertamente Jesús nos muestra muchas cosas muy diferentes a las que conocemos como jóvenes del mundo. Yo creo que eso es algo que nos pone a todos así como que ya va, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque en el fondo todos tenemos como nuestras búsquedas, como algo perseguimos y no sabemos tal vez cómo definirlo. Hubo un tiempo en mi vida de fe, en la que yo estaba en la iglesia, yo era parte de la iglesia, pero yo no conocía a Dios y así pasé mucho tiempo. Y yo puedo señalar que conocí a Dios por el testimonio de una persona. Y yo no entendía lo que era la fe, tampoco sabía que tenía que tener fe para creer en Dios. Pues yo de pequeño creí en Dios, pero no tenía fe. O sea, yo sabía que existía, pero nunca lo sentía. El seguir a Jesucristo es una invitación no teórica, sino es una experiencia de vida, ¿no? Entonces cuando le dice vengan y vean, o sea, como dice, experimenten lo que es seguirme a mí. Bien, me alegra que continuemos con este proyecto que ya tiene nombre, que se llama ¿Qué te dice la palabra? Y esto consiste simplemente en que nos reunamos los creyentes de manera sencilla, natural, para escuchar a Jesús y decir lo que Jesús nos dice, compartir eso que Jesús nos dice. En esta oportunidad lo vamos a hacer con unos jóvenes que son de la iglesia. Bienvenidos ustedes por acá. Gracias. Padre. Aquí por la está invitación. Juan, Maffer y Mildred. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Qué edad tenéis? Bueno, yo hoy, gracias a Dios, cumplo 20 años. Ah, ¿verdad que te Feliz cumpleaños, Juan. Feliz Gracias. cumpleaños. Feliz Me cumpleaños. invita ahí a la torta, ¿viste? Bueno. Mildred, Bueno, yo tengo 17 añitos nada más. usted tiene 17 años. Usted pensaba que vos sois más grande. No, yo, de una muchachita. Y Bueno, Mafe. yo tengo 21, soy la más vieja Sí. de los tres, pues nosotros, padre, disculpe. Bueno, eso, aquí venimos a escuchar a Jesús en su palabra. Entonces, bueno, vamos a disponernos para escucharla en este momento. Yo voy a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice así. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: Ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar, así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice: ¿Qué buscan? Respondieron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿dónde vives? Les dice. Vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías. que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Bien, hemos escuchado la palabra y en este momento pues compartimos qué te dice la palabra. Algo te tocó cuando escuchamos, algo me llamó la atención, me inquietó o me generó dudas o consuelo de la palabra cuando escuchamos. Bueno, a mí este es un texto que siempre me impacta mucho, ¿no? Porque nos muestra lo intrigante, lo llamativo que es la imagen de Jesús para estos discípulos, ¿no? Me recuerda al ciego Bartimeo también, que quería ver a Jesús. Me recuerda a este hombre que no sé, no me acuerdo cómo se llama, el que se subió al árbol porque quería ver a Jesús, ¿no? Saqueo. A Zaqueo, sí. Entonces, son tanto esas personas, ¿no? Que en la palabra quieren ver el rostro de Jesús. Y hoy en día es algo que pues está actual, ¿no? Muchas personas también sienten ese deseo de conocer a Jesús. Y nosotros estamos aquí precisamente porque lo hemos conocido, ¿no? Y ese sentirnos llamados por Él y amados por Él. O sea, la cita me recordó esto, ¿no? Que la imagen de Jesús es una imagen atrayente, que Él es una persona que atrae, que llama la atención. Sí, bueno, y ciertamente él le pregunta, ¿no? a estos que se le acercan, ¿qué buscan? ¿No? Yo creo que el Señor en nuestras vidas también ha podido llegarnos de esa manera, ¿no? Y muchas veces no tenemos esa respuesta, ¿no? De qué estamos buscando, pero sabemos que lo estamos buscando a Él, que lo necesitamos a Él.
Y Él con sus palabras nos dice, bueno, vengan y verán, ¿no? Y nos muestra esto que hoy conocemos, que es esta grandeza de vivir en su gracia, de vivir en su misericordia y conocer esto, que es la iglesia, ¿no? Yo creo que eso es conforte para todos nosotros que estamos aquí presentes. A mí me parece interesantísimo esa pregunta que Jesús le hace a los discípulos, ¿no? Que le preguntan, bueno, a los discípulos de Juan en ese momento que empiezan a seguir a Jesús y dice, ¿qué buscan? ¿No? Yo creo que eso es algo que nos pone a todos así como que ya va, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque en el fondo todos tenemos como nuestras búsquedas, como algo perseguimos y no sabemos tal vez cómo definirlo. ¿Qué les parece a ustedes? No sé, ¿qué buscan los jóvenes? Ustedes están en el mundo juvenil y están con los jóvenes, ustedes mismos son jóvenes. ¿Qué creen ustedes que buscan los jóvenes? Pero yo creo que el joven en este camino busca algo más, conocer algo más de la vida, ¿no? Como, ¿qué más hay? Y ciertamente Jesús nos muestra muchas cosas muy diferentes a las que conocemos como jóvenes del mundo. Nos muestra una felicidad que es cierta, que existe, que es real y que fuera nunca la habíamos encontrado. Yo creo que aparte de esa felicidad, buscamos que nos acompañen, buscamos que sentirnos entendidos, sentirnos acompañados, sentir que hay alguien que puede estar pasando lo mismo que yo, que puede estar viviendo lo mismo que yo y que no me va a juzgar, que va a abrazar esas heridas y ese dolor que yo siento. Y bueno, creo que eso, sentirse comprendido, sentirse acompañado, sentir que hay algo más, cómo se ve eso. Y bueno, yo creo que eso, y también discernir, ver, o sea, qué más quiero hacer con mi vida, ¿no? O sea, si hay algo más para mi vida, voy a vivir siempre así o a qué vine. Sí, Sí, también es tomar el ejemplo como aquellos discípulos que en esos tiempos que tenían a Jesús físicamente, ¿no? Y bueno, Jesús como que le hizo ciertos llamados, aún así él estando presente. Y bueno, nosotros tenemos ahora lo que es la Biblia y podemos tomar ejemplo, poner por ejemplo a Pedro, que hubo un momento que llegó a dudar de su fe también, ¿no? En ciertas ocasiones. Y bueno, muchos discípulos en ciertas cosas. Y si ellos dudaron muchas veces teniendo al Mesías, ahí. Imagínense nosotros. O sea, ellos que tenían ahí y veían sus milagros, ellos eran testigos ahí cuando veían esas cosas. Y aún así, Jesús hasta lloró en un momento que ellos, por su fe, porque dudaban mucho. Y, y bueno, que a Jesús le lastima mucho cuando nosotros dudamos de Él y no tenemos fe, ¿ya? Esto quiere decir, la palabra que te acabamos de ver, es eso, que sepamos escuchar su voz. sí, bueno, yo acompañando un poco a los jóvenes, siento que los jóvenes buscan a veces como una vida intensa. O sea, cuando me decía algo más, me recordaba eso, ¿no? Creo que no, los jóvenes, o sea, cuando la juventud está así como bien vivida, se busca no vivir a medias, ni un poquito, sino como vivir intensamente, ¿no? Vivir intensamente, una vida fuerte, ¿no? Y a veces se busca como en en sentimientos intensos, en experiencias intensas, se busca como esa vida intensa, ¿no? También eso, me recordaba cuando hablabas de sentirse como los jóvenes creo que buscan también como compañía, o sea, ser parte de algo, estar con, no quiero vivir solo, sino ser con alguien, pertenecer a algo, pertenecer a algo. Incluso recuerdo un obispo él trabajó mucho con las pandillas, ¿no? En Panamá. Y él nos decía que la experiencia que él veía era que muchos jóvenes se incluían a las pandillas porque se sentían que pertenecían a algo, porque era gente que los acogía de cierta manera, ¿no? Hacían cosas malas, ¿no? Pero sentían que tenían hermanos, que tenían gente, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes también buscan eso, ¿no? Buscan compañía, buscan ser con los demás, ¿no? Entonces, bueno, Jesús nos pregunta a nosotros eso, ¿no? Siento que, ¿qué buscas, no? Me parece interesantísimo la pregunta porque él ve que los están siguiendo, pero igual él les pregunta, o sea, ¿qué están buscando? Me están siguiendo, pero ¿qué están buscando? Tal vez están buscando en Jesús, en mí, algo equivocado, ¿no? ¿Qué buscan, no? Entonces, bueno, me llamaba mucho la atención eso. Otra cosa que me llamaba a mí también la atención del Evangelio es esto de que a Jesús, digamos, lo muestra Juan el Bautista, que es algo que aparece mucho en la Biblia, ya saben ustedes, ¿no?
Creo que a nosotros, hay personas que nos han mostrado a Jesús, ¿verdad? Y nos han dicho, nos los han señalado, ese es el Cordero, ese es como, eso es lo que necesitas, ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, yo recordaba así gente que me ha señalado a Jesús. Seguramente ustedes también tienen personas, recuerdan acontecimientos o personas que le señalaron a Jesús, porque ustedes son de la iglesia y tal, ¿no? Alguna persona o algún acontecimiento que les señaló a Jesús, que les mostró a Jesús. Sí, bueno, ciertamente creo que muchos, ¿no? de los jóvenes que estamos dentro de la iglesia hemos sido atraídos por alguien más que está en la iglesia. Que somos mucho bueno, pero eso es cierto, es verdad, o la gente de verdad se convierte, ¿cómo es eso? Y a través del testimonio de alguien más, a través de ese cambio que nosotros podemos observar en alguien más, eso también es lo que nos atrae, ¿no? Es lo que nos atrae a, bueno, esto es cierto, que está pasando algo, hay algo que está ahí presente y que hace que surjan cosas distintas, ¿no? Entonces, en lo personal, sí, muchos hermanos me han ayudado a ver a Cristo, incluso estando dentro de este camino, uno, como contaba Juan, ¿no? Uno desfallece en la fe y son esas personas que nos levantan, mira, Yo también porque estás aquí comparto está Jesús. su opinión también. Yo he visto personas que, bueno, reflejan, que son testigos de que Cristo les ha tocado en su vida. Y bueno, mi caminar en la fe fue con esas personas, con un testimonio que verdad me hizo convertirme a mí también. O sea, te ayudó como su manera de ser, de vivir, a encontrar a Jesús, o como Sí, porque la encontrar. verdad no creía, o sea, la verdad no creía, o sea, yo veía personas, no sé si desde pequeño o es porque no comprendía muchas cosas y no me gustaba, pero fue casualmente uno de esos retiros, ¿verdad? En una de esas convivencias que yo viví y bueno, uno de esos hermanos compartió su testimonio, bueno, en cómo, bueno, hablaba sobre la fe, ¿no? Sobre la fe y yo no entendía lo que era la fe, tampoco sabía que tenía que tener fe para creer en Dios. Pues yo de pequeño creía en Dios, pero no tenía fe. O sea, yo sabía que existía, pero nunca lo sentía. Tampoco era de sentir el Espíritu Santo. O sea, no. Pero también comparto la opinión de Maffer que sí, de ahí es donde empecé yo a escuchar, pues, a los demás, pues. Y Ujú. bueno, vinieron obviamente otros acontecimientos que Cristo, bueno, me mostró cómo yo era y bueno, se me apareció, pues. Pero también empezó así, de un testimonio a través de un hermano. Y muchas veces nos toca, ¿no? A nosotros ser ese que muestra, ser ese Juan que dice, bueno, mira, ahí está Cristo. O muchas veces en este camino nos toca a nosotros que otros puedan acercarse. Yo creo que ese ha sido uno de, digamos, de las experiencias más bonitas que yo he vivido, es poder mostrar al Señor, así como a mí me lo mostraron y como Él se mostró, ¿no? Porque Él se vale de las personas para mostrársenos a nosotros, como también se vale de nosotros para hacerse presente en los demás. O ¿Cómo, sea, cómo te lo mostraron? ¿cómo me lo mostraron? Bueno, a través de un testimonio, ¿no? Hablando de cómo ha cambiado sus vidas, cosas que han superado, que han logrado y que yo padecía, ¿no? Y sufría y yo no creía que eran ciertas. O sea, yo no creía que eso se pudiera superar con creer. Y entonces muestran al Señor de una manera tan bonita, tan real y tan real de que, bueno, hay cosas que son duras, pero el Señor está ahí. Y si Él las permite, bueno, es para algo, ¿no? Y con una frase que yo creo que me va a acompañar siempre, que es, puede que yo no sepa lo que va a suceder, pero el Señor lo sabe y yo confío en Él. ¿No? Y es como, wow, es real, eso es real. Y cuando uno lo experimenta y se da cuenta que ha pasado así en nuestras vidas, que ha sido el Señor el que ha acomodado todo para que seamos lo que somos hoy, uno dice, sí, es el Señor y yo soy fiel testigo de que Él está aquí, entre nosotros, por eso estamos aquí. A mí el texto me llama mucho la atención, ¿no? Y ahora escuchándolo como que me llama aún más la atención, que es que en el texto se señala la hora, ¿no? El momento exacto, el momento preciso. Entonces, esto me recuerda, ¿no? Que esos momentos de ese primer contacto con Dios es como tan importante, ¿no? Y uno queda como tan impactado, tan tocado. Al menos a mí me pasó así, que se recuerda hasta la hora, ¿no? Hasta, o sea, se recuerda hasta lo más pequeño de ese momento. Y yo creo que hoy es una invitación a eso, a recordar esos momentos, porque a veces hay momentos de aridez espiritual en los que no sentimos a Dios, en los que nada, ¿no?
pero en esos momentos debemos recordar esos otros momentos que nos confirmaron que realmente Dios está, Dios existe, Dios es real. Y bueno, cuando nos sintamos así como alejados de Dios, ¿no? Esos recuerdos de que hubieron personas y momentos en los que realmente Dios hizo presente, a mí me dan como mucha fortaleza, ¿no? Entonces con este texto lo recuerdo. Y sí, a mí también han habido personas que me han mostrado a Dios de una manera muy profunda en su forma de ser y de vivir. De hecho, yo hubo un tiempo en mi vida de fe, en la que yo estaba en la iglesia, yo era parte de la iglesia, pero yo no conocía a Dios. Y así pasé mucho tiempo. Y yo puedo señalar que conocí a Dios por el testimonio de una persona, porque un seminarista, que ella es sacerdote, por cierto, se animó a que en un encuentro nos mostró cómo descubrió él que él quería ser sacerdote. Entonces, a mí eso me mostró que Dios es real, porque no puede, un muerto no llama a nadie, porque un muerto no se escucha. Entonces, si Dios llama es porque Dios está vivo, es real, está presente. Entonces, eso también me invitó a preguntarme, ¿no? ¿Dónde me quiere Dios? Que bueno, que estos discípulos se acercan y van a la casa del Señor, ¿no? El Señor los quería en su casa para que le conocieran. Pero a mí, Dios, ¿dónde me quiere? Esta es una pregunta que pues también me hace el texto. Casualmente, el primer testimonio que yo también escuché era de parte de un seminarista también, ¿ya? Ujú. Y también contó su caminar en la fe, ¿verdad? En cómo llegó hasta ahí, llegó a esa vocación y cómo quería llegar a ser siervo, llegar a ser sacerdote. Y bueno, también creo que tenemos cosas en común, ¿no? Que bueno, también fue un seminarista casualmente y bueno, me trajo Ah, yo pensé recuerdos. que quería ser sacerdote o algo así. Bueno, no sé, Dios dirá. pero bueno, fue un testimonio de parte de un amigo seminarista y ajá. Bueno, a mí me gusta también del texto el hecho de que hacía esa pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, ¿dónde vives? Y si a uno le preguntan, por lo menos si a mí me preguntan, padre, ¿dónde vives? Yo digo, bueno, por la Plaza Bolívar, ahí está una casa y tal, ¿no? O sea, decir, pero Jesús responde, vengan y vean, vengan y vean. La fe, o sea, el seguir a Jesucristo es una invitación no teórica, sino es una experiencia de vida, ¿no? Entonces, cuando le dice, vengan y vean, o sea, como dice, experimenten lo que es seguirme a mí. No se los voy a, no es un asunto que yo les puedo contar de manera teórica, ¿no? Entonces, ese hecho bonito de que vieron dónde vivía y se quedaron con él, ¿no? Ese día, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya han visto un poco dónde vive Jesús y han como vivido con él experiencias, ¿no? Entonces, bueno, quería, tal vez podamos compartir algunas de esas experiencias que hemos vivido con Jesús que vale la pena compartir, ¿no? Bueno, primero quiero comenzar con que yo creo firmemente que no se puede conocer a Jesús y no irse a vivir con él. O sea, es como imposible. Y por más de que a partir de ahí empieza el camino, no es fácil porque es un camino que está lleno de muchas renuncias. eh, Sabemos que debemos continuar ahí. Porque descubrimos que la meta de nuestras vidas es llegar a Jesús y estar junto a Él. En lo personal, el Señor se me comenzó a mostrar desde muy pequeña. Digamos, mi abuela me empezó a encaminar en esto que era de la fe, vivía diagonal a una iglesia. Entonces, eso generaba en mí muchas preguntas, ¿no? Que yo preguntara, ¿y eso qué es? ¿Y en quién vive? Y bueno, ¿y cómo es eso? Y poco a poco, mis familiares me iban señalando, ¿no? ¿Qué era? Cuando estuve más o menos por ahí, en los 14 años, me integré a un grupo juvenil de esa parroquia y bueno, ahí en esa edad más o menos comienza uno a tener así como más conciencia de las cosas que pasan en la familia, como más ver claramente los problemas, las cosas que nos duelen, que nos afectan, que cuando estábamos pequeños sucedían, pero que no veíamos, no entendíamos. Y, y bueno, en la iglesia, en el grupo juvenil, yo conseguí apoyo, ¿no? Conseguí ese sentimiento de que, bueno, aquí yo soy necesaria, aquí yo soy tomada en cuenta y aquí me aman. Y no solamente sabía que no solamente eran de las personas que estaban ahí, había algo más, ¿no? Había algo más que me había llamado a estar ahí. Y sentía esa paz, esa tranquilidad de que aquí me quiero quedar siempre, ¿no? Pero ciertamente
fue un sentimiento. Eso fue lo que pasó, que fue un sentimiento y no profundicé. Digamos que me alejé unos años, pero el Señor me mostró que Él no se fue, que yo no lo busqué más, pero que Él permanece, porque si hablamos de un Jesús resucitado, no hablamos de un Jesús resucitado en carne, que lo podemos ver, es un Jesús resucitado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Él me mostró que estaba ahí. Nuevamente, como Juan, una experiencia también en un retiro que creo que ha sido de mucho provecho para la pastoral juvenil, para la iglesia, que ha llamado a muchos jóvenes. Y el Señor se mostró ahí, a través de, bueno, de testimonios y un encuentro también personal con Él, donde Él me mostró que, bueno, que aquí tengo que estar. Y, y le dio el sentido, recuperé el sentido de mi vida, yo lo puedo decir así, porque vivimos, ¿no? Una vida, digamos que en la rutina, en la cosa, en, bueno, yo voy a estar aquí por siempre y esto es lo que yo voy a hacer siempre y qué voy a hacer, ¿no? Y el Señor como que nos da un freno y nos pone a verlo de frente y confiar en que este es el camino correcto. Este es el camino correcto que nos regala felicidad. Y es una felicidad que yo creo que no la podría explicar sino como Jesucristo, Jesucristo vivo. Yo creo que cuando uno conoce a Jesús, ya uno vive para Él. ¿A qué me refiero como uno vive para Él? O sea, ya eres parte de la iglesia, aunque uno tiene la decisión de quedarse en la iglesia o no. O sea, si una persona puede conocer a Jesús, ser testigo de Él, pero otra cosa es que hagas caso a los mandamientos y, bueno, seas parte de la iglesia, pues. O sea, yo puedo decir, bueno, yo conocí a Jesús, pero si me alejo de la iglesia, bueno, no voy a hacer nada de lo que Él nos pide, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno conoce a Jesús, debería de vivir para Él, yendo a la iglesia, no faltar a la misa dominical. Bueno, eso es vivir con Jesús, ya. Bueno, cumplir el rol lo que es de los servicios en la iglesia, ya. Estar metido en la iglesia. Yo, por ejemplo, puedo decir que empecé a vivir con Jesús, literalmente fue cuando empecé mi camino en la fe, que no fue hace mucho tampoco, fue hace 2, ya casi 3 años. Y bueno, fue cuando viví un retiro y ahí empecé constantemente a estar en la iglesia. Y hubo un momento que estaba más en la iglesia que en mi propia casa y mucha gente me decía, Juan Diego, en la iglesia te anda a buscarlo. Ujú. ¿Ya? Y tu mamá te decía, llévate el colchón, Ajá. mudate para allá. No, No. no, y si vieran un padre anteriormente, yo no me gustaba estar en la iglesia. Y yo creía en Dios, pero no me gustaba. Y bueno, fue en un retiro bueno, que yo como que me abrí mi mente a que Jesús entrara en mí. Y ahí fue donde yo comprendí y dije, bueno, voy a vivir para Jesús. ¿Ya? Y bueno, eso lo que usted está diciendo de vivir para Él, vivir con Él, es estar en la iglesia, es estar ayudar al prójimo, o sea, eso es vivir para Cristo, pa. Bueno, Juan dice algo que me movió bastante, ¿no? Que es ese decidir, que es esa decisión, porque el Señor se muestra. O sea, el Señor se muestra, yo podría decir que diariamente, incluso aquí a mí se me ha mostrado, pero es una decisión propia, ¿no? La fe es una decisión también, que nosotros decidamos Sí. que queremos ser parte de la iglesia. Sí, Señor, entra en mí, haz tu trabajo, haz lo que quieras hacer conmigo, con mi vida, con mi familia, pero dejar que Dios sea Dios, pero decidir, porque decidir que queremos seguir al Señor. Yo, una de las experiencias como de fe más fuertes que he tenido, ¿no? Fue justamente después de la pandemia. Eh, en la pandemia yo tuve una crisis de fe muy fuerte, hasta el punto de decir que Dios era malo y que Dios odiaba el mundo y que Dios quería que la humanidad se extinguiera. Uf, Este, y bueno, cuando bajó como toda la cosa y bueno, y ya que estábamos como volviendo a la normalidad, ¿no? En la primera novena de la Virgen del Rosario que se hizo después de la pandemia, ese jueves a las 6:30 de la tarde hubo una adoración eucarística, ¿no? Y luego de la adoración eucarística, el padre Carlos Sánchez hizo una Minerva. Y yo recuerdo que, o sea, toda la hora santa para mí fue un discutir con Dios, ¿no? Discutir esa realidad del mundo que estaba sucediendo. Y recuerdo vivamente cómo al acercarse Jesús sacramentado, yo iba sintiendo como una paz, ¿no? Pero una paz que se alejaba como de lo que ya había sentido antes. Era algo extraordinario que nunca antes había sentido, hasta el punto de sentirme como desvanecida, como sin fuerzas, ¿no? O sea, como que Dios me mostró el amor y la paz en la que quería que el mundo entero viviera.
Y bueno, esa es una como de las experiencias de fe más fuertes. Luego de eso, bueno, yo entré otra vez a la catequesis, yo me reintegré como las actividades de la iglesia, ¿no? Pero sí, yo siento que esa ha sido la experiencia de fe más fuerte durante toda mi vida, ¿no? Bueno, después de eso hubieron muchas más, pero esa es como una que puedo señalar. Sí, bueno, eso, digamos, cuando la palabra dice que ellos se quedaron a vivir con él, evidentemente algo sucedió ahí, ¿no? Yo creo que nosotros cuando vivimos con Jesús, es decir, cuando estamos en la iglesia, que es la casa de Jesús, eh, podemos como experimentar cosas que nos van confirmando. Y fíjense que dice Andrés, ya con propiedad lo dice, hemos encontrado al Mesías. No solamente porque me lo señalaron, no solamente porque me dijeron que ese era el Cordero de Dios, sino porque vivimos con Él y le conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que busca Jesús con nosotros, que nosotros vivamos con Él, le conozcamos verdaderamente y vayamos como descubriendo, como dice San Agustín. San Agustín dice, empieza sus confesiones diciendo, Señor, tú nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, que cuando encontramos a Jesús, vivimos con, nos damos cuenta que muchas cosas de las que buscamos por fuera están ahí, ¿no? Entonces, bueno, y otra parte que me llama la atención del texto, que podemos, bueno, compartir un poco, es eso, ¿no? Lo que hace Andrés. Una vez que vive con Jesús, que se da cuenta que es lo que estaba buscando, lo primero que hace es salir a buscar a su hermano, a Simón, ¿no? Dice, lo fue a buscar y lo condujo a Jesús. Lo condujo a Jesús. Simplemente, o sea, este es Pedro y lo voy a llevar hasta donde está Jesús, ¿no? Me parece interesantísimo porque no fue un proselitismo de convencer al otro, mira, esto es así, esto no sé qué, sino que simplemente, mira, hemos encontrado al Mesías, o sea, como te cuento mi experiencia y simplemente yo te pongo delante de Jesús. Ya de ahí para adelante le toca a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, eso de compartir la fe, ¿cómo les ha ido a ustedes en esa cuestión? Hay una canción, padre, de Alfareros que se llama La Chica Rosa, que habla como de eso, ¿no? De que había una muchacha muy pipirisna y muy fresita, que bueno, que conoció a un muchacho bonito, y que el muchacho en la primera cita le habló del amor de Dios, y ella le dijo que eso no era así. Y le empezó a hablar de teorías de internet, de cosas, y el muchacho lo que le hizo, te invito, quiero que conozcas a un amigo, ¿no? La canción narra que, bueno, que lo que hizo fue eso, llevarla como a la presencia de Jesús sacramentado. Y, y la muchacha en ese momento vivió como una conversión, ¿no? Y después dice que, bueno, que sí, seguía siendo la chica rosa, pero que ahora era catequista, que decoraba las reuniones de color rosa, que leía en misa. Entonces yo creo que esa es como la forma más fácil de convencer a alguien de que Dios existe, ¿no? Llevándolo hasta su presencia, mostrándole. No diciéndole, sino mostrándole. Porque no es lo mismo que yo te diga a que salga una torta de chocolate, a que yo te dé la torta de chocolate para que vos te la comáis. Entonces sí, yo siento que en mi caminar de fe, no con esto de los grupos juveniles, de pequeña estaba en infancia misionera, entonces he tenido como muchas experiencias misioneras. Pero ahora que soy más grande, que soy como más consciente, ¿no? De las cosas, puedo señalar una muy importante que fue como una experiencia de fe muy fuerte también para mí. Hubo una vez que estaba con las hermanas Lauritas, fue la primera misión que fui con ellas, fuimos a Sirapta. Y Sirapta es una comunidad de yucpas. Y bueno, allí las hermanas hacen como una misión. Y bueno, ellas van, comparten la palabra con ellos. Y al inicio, al momento de la invocación, yo iba como con la idea, ¿no? De compartir a Jesús. Yo en ningún momento esperé que Jesús se me fuera dado por parte de estos hermanos indígenas. Y bueno, al momento de invocar al Espíritu Santo, ¿no? Al inicio, la hermana Elba, eh, nos explicó a nosotros, las muchachas que íbamos, ¿no? Que la invocación al Espíritu Santo lo iban a hacer ellos. Y yo veo que llega una señora con una falda y se pone a bailar y a cantar. Y yo digo, mi ama, ¿qué quito? Y bueno, yo llego, le pregunto a la hermana porque la tenía sentada al lado y llega y me dice, ellos invocan al Espíritu Santo así, bailando y cantando. Entonces, llega un momento, ¿no? En que aquella señora que estaba cantando en su lengua, yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Es más, ella hablaba y yo no entendía nada de lo que hablaba. Entonces, esta señora, ¿no?
llega un momento en que en el baile comienza como a levantar a personas como de las que estábamos ahí sentadas, ¿no? Y bueno, y las invitaba también a bailar. Entonces, en una de esas, ¿no? me invitó a mí. Yo no le iba a decir, no, yo no voy a bailar. Yo me levanté y me puse a bailar. Y en ese momento yo sentí la presencia del Espíritu Santo muy profundamente. Entonces, a partir de eso, ¿no? Yo comencé como a buscar en esos momentos en los que anuncio a Jesucristo, ¿dónde me habla también Jesucristo? Y siento que desde ese momento, los momentos en los que tengo la oportunidad de hablar de Dios, me son mucho más sabrosos, porque he descubierto, ¿no? Que cuando uno habla de Dios, recibe también a Dios. Y bueno, sí, muchas veces en evangelizaciones hubo un señor que nos amenazó con muerte para que nos fuéramos de su casa. Y bueno, hay experiencias de toda clase, ¿no? Pero sí hay muchas experiencias muy bonitas y muy profundas en las que uno se siente así como indigno, ¿no? De hablar de Jesús, que es tan grande, tan amoroso, tan increíble, ¿no? Pero sí, él nos da como esa gracia, ¿no? Y a mí me ha dado la gracia de hacerlo como desde muy pequeño. Y bueno, yo me siento invitada todos los días a dar a conocer a Jesús, porque es que Jesús es mi amigo y es el mejor amigo que puedo tener. Entonces sí, yo siento que los cristianos somos invitados a dar a conocer a Jesús todos los días de nuestra vida. Yo tengo una duda referente a lo que dice la palabra, y es que cuando Andrés fue a buscar a Simón, ¿verdad? Este de una vez accedió, de una vez, y lo siguió a Andrés. O sea, como que él se le apareció y dijo, bueno, encontré al Mesías, y de una vez lo siguió. Sí, bueno, aquí dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Eso es lo que dice la palabra, o sea que de una vez, bueno, vámonos, y se lo llevó y fue a Jesús. Sí, o sea, Y eso le dijo. lo que mi duda es que, o sea, como que él se le presentó como que encontré al Mesías de una vez, le creyó, porque ajá, en ese tiempo, como había muchos falsos profetas, bueno, estaba Juan el Bautista, pero obviamente Simón, según la palabra dice que tenía un carácter, bueno, por algo fue el líder de la iglesia, el primer papa, pero fue una vez que accedió y una vez le creyó y lo siguió a Andrés. Sí, bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Dice lo condujo a Jesús, no da como detalle que nosotros podamos decir, bueno, sí, puso resistencia, no puso, le puso pero, se hizo el loco, sino que dice que lo llevó a Jesús y listo, ¿no? Y algo interesante que me parece aquí, es que, bueno, no sé si Maffer quería decir también una cosa, que la vi que estaba- Iba a decir algo, Decirlo. que yo creo que esta actitud de Andrés es un llamado a la acción también para nosotros, ¿no? Para nosotros los jóvenes que estamos dentro de la iglesia, porque es nuestra responsabilidad mostrar a Jesús a aquellos que todavía no ha llegado, todavía no lo conocen, porque ¿a quién más que a nosotros, o quién más que nosotros podemos ser ejemplo de que es real, existe y que otros crean, que nos ven a nosotros, así como nos llamaron a nosotros? Y fue el testimonio de alguien, el cambio de la vida de alguien que a nosotros nos permitió poder acceder, así como Simón, digamos, que fue a Jesús. Nosotros también podemos ser ese Andrés que muestran. O sea, conocí a Jesús, por lo menos yo cuando digo que tuve ese profundo encuentro con Cristo, que me convertí en su amiga, que no solamente sabía que existía, sino que tenía la certeza de que estaba vivo en mí. Yo salía así, yo quería que todo el mundo fuera allá, que todo el mundo conociera lo que yo conocía, a toda mi familia yo quería llevarla, a todos mis amigos, yo quería, o sea, porque fue una necesidad que el Señor despertó en mí. Y que bueno, ahora lo conociste, no te podéis quedar con esto, tenéis que compartir. Y bueno, dentro de ese camino uno se lleva muchos tropiezos, de que no es fácil, pero bueno, ejemplo de Andrés, creo que mostrándolo y teniendo un testimonio de vida que de verdad hable de Cristo, yo creo que ya con eso el Señor hace su trabajo. Ya después que nosotros hagamos nuestra parte, ya el Señor se encarga. Sí, yo creo que a veces la gente se frustra y dice, padre, yo que es que no puedo con el amigo mío, con la novia mía, no puedo con los hijos míos, porque es que esos muchachos no creen en Dios, que no sé qué. Pues tranquilo, que no es problema, o sea, digamos, hay una responsabilidad nuestra, evidentemente. Es decir, ¿qué nos toca a nosotros, creo yo? Pues bueno, Orar. poder decir, bueno, eso es importante, por supuesto, orar por esa persona, nosotros dar testimonio, ¿verdad?
Es decir, como hace Juan el Bautista, ¿no? Que da testimonio y dice, mira, ahí este Jesús. O puede decir, hemos encontrado al Mesías, tal vez no con palabras, pero sí que se nos note que hemos encontrado lo que estábamos buscando y lo encontramos en Jesús. Pero también esa invitación, ese llevar a Jesús, yo creo que nos toca a nosotros. A veces nosotros yo creo que tenemos como la idea de que, no, es que ese es un loco, ese es tremendo loco, ese no necesita de Más Jesús. necesita. Sí. Ese no va a parar nada, ese anda en otra cosa. Y yo he quedado sorprendido de cuando uno tiene como el atrevimiento de decir, hey, te invito a la misa. O mira, hey, sabes que Jesús te ama, ¿viste? O sea, unos ciertos atrevimientos que yo creo que nos ayuda el Espíritu Santo a ser un poquito atrevidos. Uno se sorprende porque se da uno cuenta que todos le necesitamos y unos lo saben, otros no lo saben. Y somos nosotros los que tenemos que ver. Pero sobre todo es Jesús el que enamora, no somos nosotros los que enamoramos porque hay que sí, mira que somos bien chéveres o que lindos y bellos, lo que sea. No, es Jesús el que enamora y por eso nos toca simplemente ponerlo ahí enfrente de Jesús, que entre en contacto con Jesús a través de la oración, de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de, por supuesto, en la iglesia, que es donde Jesús se muestra resucitado. Entonces, nos toca simplemente eso, Jesús hará el resto, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso como importante, Sí, ¿no? padre, quería contar algo también a eso que dijo, que a veces nos frustramos y como que, pero yo quiero lograr que cambie, yo quiero hacerlo porque si lo hizo conmigo. Y yo he llegado, ¿no?, a la conclusión, y lo compartía en estos días en un grupo que estábamos, en la resistencia está la necesidad. En la resistencia del otro está la necesidad de Cristo, ¿no? En ese resistirme, en ese quizás criticar la iglesia, en las personas que están dentro de la iglesia, que bueno, es una realidad existente, sobre todo en nosotros los jóvenes. Que bueno, pero es de la iglesia y hace tantas cosas. Y yo creo que en esa resistencia de no querer estar cerca de la iglesia está la necesidad de Cristo. Y nosotros llegamos a un punto en el que podemos ver al hermano mucho más allá de, o por lo menos en mi, digamos, mi experiencia personal, ya he podido llegar a ese punto de que puedo ver a mi hermano mucho más allá de lo que es, ¿no? Y verlo como, bueno, es que él es parte de esta iglesia, por más de que no quiera, él es parte de esta iglesia porque es hijo de Dios. Es hijo de Dios y así como a mí me alcanzó la misericordia de Cristo y Él me salvó del mundo y me ha puesto en estos caminos que me van a llevar hasta Él, ese también lo necesita y este también es mi hermano. Y bueno, Juan decía algo también que era de la oración, que le preguntó, ¿no? Y yo creo que ya con nosotros hacer nuestra parte de acercarlo, mostrarle, también es nuestra responsabilidad la oración. O sea, orar por ese que está tan resistente a conocer a Cristo, porque conocemos que ahí está la necesidad. Ahí en su vida está sucediendo algo que lo quiere alejar de la iglesia, lo quiere alejar de Cristo, pero su corazón necesita a Cristo. Sí, es un trabajo constante, o sea, ¿verdad? Y ahí también nos pone en prueba Dios nuestra fe, o sea, de que, bueno, desde que sigamos que el hermano vaya a la iglesia, pero que yo lo intento, oro mucho por él, bueno, no siento que no quiere, y bueno, pasamos que algo de largo plazo, pues, o sea, que nunca va, pues. Y bueno, ahí, sí, bueno, no voy a seguir orando, no le voy a dar importancia, y bueno, si es verdad, yo quiero que forma parte de la iglesia, y si de verdad no quiere, bueno, no voy a hacer más. O sea, la verdad tengo que seguir teniendo fe en Él, pues. En Dios y en Él que se va a integrar a la iglesia, sea la persona que sea. Ya sea un joven, que bueno, quizás sea más fácil, ¿no? Que empezar a vivir la vida desde un punto de vista, pero un adulto sí es más difícil, que bueno, ya pasa por muchas cosas y si no es de la iglesia cuesta mucho. Pero no hay nada que Jesús no transforme. No hay nada que eso no transforme. Y bueno, yo soy testigo de eso y creo que los que estamos sentados aquí también lo somos. Sí, yo tengo una experiencia, ¿no?, con eso de que Jesús transforma. Cuando, cuando nosotros estábamos recién de haber hecho la confirmación, no, yo tuve la iniciativa con otros muchachos del grupo juvenil en, en hacer un grupo de alfa, ¿no? Y a este grupo nosotros invitamos a todos los que habían hecho la confirmación de nosotros, que eran más de 80 muchachos. Y bueno, entre ellos llegó un joven que, que él era, o sea, él había hecho la catequesis junto conmigo. Y ese muchacho nunca prestó atención en una catequesis. Siempre era saboteando, siempre era el desordenado.
Pero bueno, él al final hizo la confirmación tal y llegó ahí. Y yo recuerdo que yo lo primero que pensé cuando yo lo vi fue, ¿qué hace este muchacho aquí? ¿Por qué no se quedó en su casa? Y bueno, después de eso, ¿no? Como a los días, yo meditando en en mi pensamiento, ¿no? Yo dije, mi alma, ¿qué me pasó? ¿Por qué pensé así? Sí, más bien, qué alegría que esté. Después ese joven, bueno, se integró también al grupo juvenil, después yo estaba de coordinadora del grupo, entonces como que tuve la oportunidad de conocerlo más. Y bueno, yo puedo decir que hoy ese muchacho, hoy en día todavía está en la iglesia. Y bueno, ustedes que tienen experiencia de grupos juveniles saben que hay jóvenes que llegan, duran 3 meses, se van, vuelven a venir, ¿no? Ese ha sido un joven que ha como permanecido, ¿no? Y que bueno, ha mostrado como cambios significativos, ¿no? En su manera de ver el mundo y de ver la fe. Y yo lo he podido ver porque después de ese primera impresión que pues dije tan mal de él, ¿no? Me hice el propósito de como tratar de acompañarlo, ¿no? Y bueno, de rezar mucho por él. Y realmente veo que Dios ha sido misericordioso para con él y que él también ha tenido como mucha apertura, ¿no? Y hoy en día, pues no ser un santo, pero realmente es muy diferente y está como muy convertido. Entonces realmente Dios hace maravillas y bueno, lo podemos comprobar con nuestra propia vida y con la vida de los santos. Entonces sí, yo creo que cuando una persona conoce a Dios, a Jesús, es imposible que su corazón no se abra a Él, ¿no? Y si, bueno, si no se abrió fue porque no lo conoció tan profundamente, porque simplemente no lo conoció. Porque es imposible conocerlo y no amar. Sí. Y yo creo que, bueno, dentro de la iglesia nosotros encontramos y vemos muchos testimonios de cambios, que uno dice, de personas que conocíamos y el Señor tocó. Pero Mildred dijo algo muy importante y es que lo podemos ver con nuestras propias vidas. O sea, a veces yo me pongo y recuerdo, ¿no? Todas las cosas digamos, eran mis cualidades antes y las cosas que yo hacía y cómo era y cómo soy ahora y digo, wow, o sea, el Señor es increíble. Él transforma todas las cosas, las hace nuevas, incluyendo nuestras vidas, incluyendo nuestra forma de ser. Y nos hace vivir así, eso lo comentaba al principio, que nosotros los jóvenes buscamos vivir así como más intensos, vivir la vida como más real, como más profunda y vivir con toda el alma y hacer todo con toda el alma y con todas las ganas posibles y entregarnos y donarnos por completo. Y bueno, en mi vida ese cambio sucedió. Yo comencé a entregarme ya que, bueno, mi meta principal es poder estar cerca de Cristo. Mi meta principal y digamos que en mis tareas diarias, en mis cosas diarias, siempre está Jesús. Es imposible que yo no busque cristianizar todo e intentar ponerlo a Él en el centro. Porque una vez, Mildred lo acaba de decir y lo dije hace rato, conocer a Cristo es amarlo. Es amarlo y es buscar que Él esté en todas partes, en todo lo que hacemos. Y yo creo que llevar así a Cristo como a la vida ordinaria, a la vida cotidiana, hace que podamos también hacer ese trabajo de Andrés, de acercar al otro, que vea y conozca. Sí, ahora que decías esto de que nos hace nuevos, recordaba aquí el evangelio que escuchamos, que Jesús cuando ve a Simón le dice, ahora tú eres Cefas. O sea, hay como una nueva persona. Simón, pero ahora será Cefas, ¿no? O sea, como que uno descubre cuando está con Jesús como un lugar en el mundo, un lugar dentro del plan de Dios, como se siente uno como uno que soy como una persona nueva, ¿no? Y bueno, recordaba este detalle, ¿no? Que pone, ¿qué significa Pedro? Es decir, Jesús hace de un Simón, hace un Pedro, hace de Saulo un Pablo, hace de nosotros una versión como mejor. Sí, bastante mejor. El Papa Francisco lo dice en la Cristo Vive. Todo lo hace nuevo. Sí, sí, bueno, lo dice la palabra, lo dice, sí, el Señor. Vamos bueno, a terminar, ya se nos acabó aquí el chance, el tiempo. Vamos a hablar con Jesús, que nos habló en su palabra, pero vamos a hablar con Él en una frase. Vamos a orar, vamos a decirle algo a Él y vamos a decirle una frase a Jesús, que fue, o sea, de lo que Él nos mueve a decirle de todo esto que nos ha dicho, que hemos conversado, que hemos compartido. O sea, hemos dicho que nos dice la palabra, que te dice la palabra, ahora qué palabras le decimos a Jesús. Señor, te doy gracias por hacerme nuevo.
Señor, te doy gracias por vivir en fraternidad. Yo te escucho, tú diciéndome qué buscas, qué buscas. Yo busco es vivir en comunidad, en fraternidad y más que todo en amor, que es como los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por utilizarme de instrumento tuyo. Gracias, Señor, por amarme y por haberme enamorado de ti. Amén. Amén. Bueno, gracias por compartir este espacio. Yo lo disfruté bastante. Yo también. Gracias bueno, a esperamos usted que... por invitarme. Por la Sí. invitación. Sí, bueno, la producción son siempre chéveres y nos invitan y hacen estas cositas. Entonces, bueno, que nos haya aprovechado a todos y también a la gente bueno, que vaya a ver estos videos. Ojalá algo les aproveche y se sienta también como invitados a seguir a Jesús. Que Dios les bendiga. ¿Qué te dice la palabra? Es presentado por María la Más Cristiana, grabado en Esquina 263, producido de la mano de Tobías Films.